Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo del aprendizaje matemático en niños. Y lo haremos de la mano del libro Aprender a mirar y a situarse en el mundo, construir significados para las formas de hacer matemática. Su autor, un experto en didáctica de las matemáticas, nos revela cómo los niños, a través de su trabajo con niños de primaria, construyen su propio universo matemático. Lo que me parece más interesante del libro es que no se limita a la enseñanza tradicional de las matemáticas, a memorizar fórmulas. Nos invita a ir mucho más allá. Sí, propone un enfoque más vivencial, ¿no? Donde la clave está en la experiencia, en conectar las matemáticas con la vida real. Exactamente. Y si empezamos con el primer punto clave, el cálculo como herramienta para la vida. En lugar de verlo como una serie de pasos mecánicos, el autor nos recuerda que el cálculo puede ser una herramienta para resolver problemas reales. Totalmente. Y para ilustrarlo nos presenta ejemplos muy interesantes, como niños de primaria que calculan cuánta pizza necesitan para una fiesta. O, por ejemplo, describe a niños elaborando el presupuesto para sus disfraces de carnaval. Me encanta. Es increíble cómo algo tan cotidiano puede convertirse en una oportunidad para aprender matemáticas. Y lo más interesante es que el libro destaca la diversidad de estrategias que los niños utilizan para calcular, revelando así cómo su pensamiento matemático se va desarrollando. Claro, el autor nos muestra que cada niño tiene su propio ritmo y su propia forma de abordar los problemas, algo que debemos valorar y respetar. Totalmente. Y hablando de ritmo y de formas de aprender, el libro también explora el poder de los juegos. ¿Te acuerdas del juego 3 suman 10? Sí, claro. Es un ejemplo perfecto de cómo los niños pueden aprender matemáticas de forma natural y divertida, sin darse cuenta. A través de este juego, desarrollan el cálculo mental, aprenden estrategias e incluso a cooperar. Es increíble cómo el juego puede ser una herramienta tan poderosa para el aprendizaje. Y esto me lleva a otro punto que me fascinó del libro. La idea de que los números no solo sirven para cuantificar, sino también para representar la realidad. Es un concepto muy interesante, ¿verdad? El autor nos muestra cómo los números pueden usarse para representar la identidad de las cosas. Piensa, por ejemplo, en niños de primaria creando un gráfico sobre los dientes que se les han caído en clase. Qué ejemplo tan visual. Y también describe a un maestro que elabora un gráfico para representar las opiniones de los niños sobre las serpientes. Exacto. Son ejemplos que demuestran cómo la creación de tablas, gráficos, en fin, textos numéricos, como lo llama el autor, ayuda a los niños a comprender la información y a comunicarla a otros. Es decir, las matemáticas se convierten en un lenguaje para hablar del mundo. Precisamente. Y hablando de hablar del mundo, el libro también nos adentra en el mundo de los planos y cómo los niños aprenden a leerlos e interpretarlos. Es fascinante cómo, a través de los planos, descubren la relación entre la representación gráfica y el espacio real. El autor nos habla de niños que utilizan un plano de su ciudad para planificar una ruta, por ejemplo. Exacto. Y de esta manera, casi sin darse cuenta, van desarrollando su sentido de la orientación. A través de las coordenadas, los números les ayudan a ubicarse en el espacio. Una habilidad fundamental para la vida. Y hablando de experiencias prácticas, el libro también nos invita a explorar cómo los niños dan sentido a las medidas, ya sea de capacidad, longitud, etcétera, a través de, por ejemplo, la experiencia de ordenar botellas según su capacidad. Y en ese proceso se enfrentan a las unidades de medida, lo que les permite realizar abstracciones sobre las relaciones entre los números y las magnitudes. Es increíble cómo, a través de la experimentación, los niños van construyendo su propio sistema de medidas. Pero no se trata solo de experiencias individuales. El libro también destaca la importancia de los proyectos, como el que describe sobre el sistema solar. Ese proyecto es un ejemplo fantástico de cómo se pueden integrar diferentes áreas del conocimiento. Los niños investigan sobre los planetas, construyen un modelo a escala e incluso usan la geometría, la medición y el cálculo para resolver problemas durante el proyecto. Es una manera genial de aplicar las matemáticas a una situación real. Y hablando de interacción, el libro también nos habla de la importancia de aprender matemáticas en comunidad. Claro, el autor resalta el papel crucial del diálogo y la interacción entre los niños y también con el maestro para la construcción del conocimiento matemático. Nos presenta ejemplos de conversaciones en el aula que ilustran cómo los niños negocian el significado de los conceptos, argumentan sus estrategias y se ayudan mutuamente. Justamente, las matemáticas no se aprenden en solitario, sino en un ambiente de colaboración donde se valore la diversidad de ideas. Y por último, pero no menos importante, el libro explora la importancia de involucrar a los padres en el aprendizaje matemático de los niños. ¿Qué estrategias describe el autor para lograrlo? Bueno, habla de informar a los padres sobre el enfoque de la enseñanza de las matemáticas en el aula.
de proporcionarles herramientas para apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa e incluso de involucrarlos en proyectos y actividades. Qué importante es que los padres se sientan parte de este proceso. Sin duda, la colaboración entre la escuela y la familia es fundamental para que el aprendizaje sea realmente significativo. Y con esto hemos recorrido los 8 puntos clave de este libro tan revelador. ¿Qué te ha parecido a ti? Lo que me parece fascinante es cómo el autor nos invita a observar con atención los procesos de aprendizaje de los niños, a escuchar sus ideas, a valorar sus estrategias y a crear un ambiente de aprendizaje donde se sientan seguros para explorar, experimentar e interactuar. Creo que esa es la clave. Crear un ambiente donde las matemáticas sean una aventura, un desafío, una oportunidad para descubrir el mundo que nos rodea, ¿no te parece? Sí, totalmente. Y ese ambiente de descubrimiento nos lleva de nuevo a la idea de usar las matemáticas como una herramienta para la vida. ¿Recuerdas el ejemplo de los niños calculando la cantidad de pizza para su fiesta? Sí, me encantó ese ejemplo. Es tan simple pero tan efectivo. Claro, porque conecta las matemáticas con algo que les emociona y a la vez les ayuda a desarrollar habilidades prácticas de cálculo y resolución de problemas. Hablando de resolución de problemas, el libro también insiste en usar información real, en lugar de solo números abstractos. Exacto, como cuando los niños tienen que elaborar un presupuesto para sus disfraces de carnaval, ahí están usando información real sobre precios, cantidades, para tomar decisiones. Me imagino a los niños convertidos en pequeños economistas, buscando las mejores ofertas para sus disfraces. Sí, totalmente. Y eso es lo que hace que el aprendizaje sea significativo cuando pueden conectar las matemáticas con su propia experiencia y sus propios intereses. Y también cuando se les permite experimentar y, ¿por qué no?, equivocarse. Claro que sí. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Recordemos el ejemplo de los niños ordenando las botellas según su capacidad. Ahí se enfrentan a la complejidad de las unidades de medida. Pero a través de la práctica y la interacción con sus compañeros van construyendo su comprensión. Es un proceso mucho más orgánico y efectivo que simplemente memorizar tablas de conversión, ¿no crees? Sin duda. Y mucho más divertido también. No hay nada como la satisfacción de descubrir algo por ti mismo. Hablando de descubrimientos, el libro también nos habla del poder de la representación gráfica, como cuando los niños usan un plano de su ciudad. Ahí está. En ese caso, están aprendiendo a interpretar un código visual y a usar la información para orientarse en el espacio. Es como si descifraran un mapa del tesoro. Me encanta esa analogía. Y al mismo tiempo están desarrollando habilidades espaciales y de razonamiento lógico, ¿verdad? Por supuesto. Y esas habilidades también se ponen en el juego 3 suman 10, que además fomenta el cálculo mental y la estrategia. Ese juego es una joya. Permite practicar el cálculo de una manera lúdica y al mismo tiempo desarrolla habilidades de planificación y toma de decisiones. Y todo esto en un ambiente de cooperación, donde los niños aprenden a trabajar en equipo y a respetar las ideas de los demás. Es un microcosmos de la sociedad, ¿no? Totalmente. Y hablando de la sociedad en general, el libro también destaca el papel fundamental de los padres. Es esencial que los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos, que les hablen de matemáticas en casa, que les ayuden a conectar las matemáticas con sus experiencias cotidianas. Y sobre todo, que les transmitan una actitud positiva hacia las matemáticas. Que les muestren que no son un enemigo a vencer, sino una herramienta poderosa para comprender el mundo. Y para disfrutarlo, porque las matemáticas bien enseñadas pueden ser una fuente de placer y de asombro. De acuerdo. Recordemos el proyecto del Sistema Solar, donde los niños investigan, construyen, experimentan con un tema que les apasiona. Ese tipo de proyecto les permite ver las matemáticas como algo vivo, dinámico, lleno de posibilidades. Y por supuesto, no olvidemos la emoción de los niños creando un gráfico sobre los dientes que se les han caído. Es cierto, ahí están usando las matemáticas para representar su propia realidad, para darle sentido a su experiencia. Y al mismo tiempo aprenden a comunicar información de una manera visual y atractiva. Exacto. Y todo esto en un ambiente donde se valora la diversidad de ideas y se fomenta la colaboración. Lo que me parece realmente inspirador del libro es la visión del aula como una comunidad de aprendizaje, donde cada niño tiene algo que aportar y donde todos pueden aprender de todos. Es una visión muy enriquecedora, ¿verdad? Donde el maestro no es un simple transmisor de conocimiento, sino un guía que acompaña a los niños en su proceso de descubrimiento. El maestro crea el ambiente, propone los desafíos, proporciona las herramientas. Pero son los niños quienes construyen su propio conocimiento. Y hablando de herramientas, recordemos la importancia de usar materiales concretos. Claro, como en el ejemplo de los niños ordenando botellas, los materiales concretos les permiten experimentar, manipular, visualizar, lo que les ayuda a comprender mejor los conceptos abstractos.
Y también les permite desarrollar habilidades de motricidad fina y de coordinación ojo-mano, que son fundamentales para su desarrollo integral. Hablando de desarrollo integral, no olvidemos la importancia de la creatividad. El libro nos muestra que las matemáticas no son rígidas ni inflexibles, sino que pueden ser una fuente de creatividad. Me viene a la mente el ejemplo de los niños buscando un título para el texto sobre la edad de los árboles. Sí. Ahí están usando su imaginación, su lenguaje, su experiencia para crear un título que refleje el sentido del texto. Y al mismo tiempo desarrollan habilidades lingüísticas y de expresión escrita. Es decir, las matemáticas, bien enseñadas, pueden estimular la creatividad y el pensamiento divergente. Y también pueden fomentar la curiosidad y el deseo de aprender. Totalmente de acuerdo. El libro nos recuerda que los niños son exploradores natos, que tienen una sed insaciable de conocimiento. Y que nuestro papel como educadores es guiarlos en su exploración, proporcionarles las herramientas que necesitan y crear un ambiente donde se sientan seguros para preguntar, investigar y descubrir. Y sobre todo para disfrutar del proceso, porque el aprendizaje, cuando es significativo, también es placentero. Y hablando de placer, recordemos la emoción de los niños construyendo un modelo a escala del sistema solar. Ahí están experimentando con la geometría, la medición, el cálculo, pero también están jugando, creando, imaginando. Y están desarrollando habilidades de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de pensamiento espacial. Y todo esto en un ambiente donde se valora el esfuerzo, la perseverancia y la colaboración. Es decir, las matemáticas bien enseñadas pueden ser una escuela de vida. Totalmente de acuerdo. Y creo que este libro nos ofrece un mapa para navegar por ese emocionante viaje. Es un mapa fascinante, sin duda. Y hablando de mapas, este libro nos recuerda que las matemáticas están en todas partes, que son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra cultura, incluso de nuestra forma de pensar. Exacto. Desde la música hasta la arquitectura, desde la cocina hasta los deportes. Las matemáticas están presentes en todo lo que nos rodea. Si logramos mostrar esa conexión a los niños, despertar su curiosidad y hacerles ver que las matemáticas no son algo ajeno a su realidad, sino algo que les permite comprenderla y transformarla, habremos dado un gran paso. Totalmente. Hablando de transformación, ¿recuerdas el ejemplo de los niños construyendo un castillo de verdad para su proyecto sobre la Edad Media? Claro, usan la geometría, la medición, el cálculo, para dar forma a su imaginación, convierten una idea en algo tangible. Exactamente. Y al mismo tiempo aprenden a trabajar en equipo, a planificar, a resolver problemas, a tomar decisiones, habilidades que les serán útiles a lo largo de toda su vida. Sin duda. Y no olvidemos el impacto en su autoestima y confianza. No hay nada más gratificante que ser capaz de resolver un problema, crear algo nuevo, comprender algo que antes parecía incomprensible. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es el objetivo final de la educación. Empoderar a los niños, darles las herramientas que necesitan para ser ciudadanos autónomos, críticos y creativos. Hablando de creatividad, me viene a la mente el ejemplo de los niños buscando la mejor forma de representar el crecimiento de la capacidad energética de una empresa. Ahí está. Usan su ingenio, su capacidad de análisis, su sentido estético, para crear un gráfico que comunique la información de forma clara y atractiva. Y al mismo tiempo aprenden a trabajar con datos, a interpretarlos, a representarlos, a sacar conclusiones. Es decir, las matemáticas, bien enseñadas, pueden ser una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Hablando de análisis, el libro también nos invita a observar atentamente a los niños, a escuchar sus ideas, a comprender sus procesos de pensamiento. Porque solo así podremos adaptar nuestra enseñanza a sus necesidades, a sus ritmos, a sus estilos de aprendizaje. Y solo así podremos ayudarles a desarrollar todo su potencial. Y a descubrir la belleza y el poder de las matemáticas. Y ahora, para terminar nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos convertir las matemáticas en una herramienta para empoderar a los niños, para ayudarles a comprender el mundo, para transformar su realidad y para ser ciudadanos del siglo XXI? Esa es la gran pregunta que nos deja este fascinante viaje al corazón del aprendizaje matemático en niños. Y creo que la respuesta está en nuestras manos, en nuestra capacidad de enseñar con pasión, con creatividad, con respeto, con amor. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Hasta la próxima.